Mi hija sentía vergüenza de llamarme papá. Decía que yo no era como los padres de su colegio. Que no era rico, ni digno, ni guapo. Cada vez que aparecía, desviaba la mirada, fingiendo que no me veía. Pero el día que descubrió quién era yo en realidad, su reacción me dejó en shock. Solía pensar que amar a alguien de manera verdaderamente desinteresada sería suficiente para que te amaran de vuelta. Resulta que no funciona así, especialmente cuando eres un padre intentando criar a una hija en un mundo que idolatra las apariencias. Desde el día en que Hila nació, vertí todo lo que tenía en su vida. Renuncié a noches enteras, vendí mi primer coche para pagar su guardería y construí un futuro poniendo siempre sus necesidades por delante de las mías. Y aún así, a medida que crecía, algo en sus ojos cambió. Al principio fue sutil. No me presentaba a sus amigas, no me dejaba llevarla al colegio. Pero cuando cumplió 13, sus palabras me atravesaron el pecho como vidrio roto. Recuerdo demasiado bien aquella tarde. Fue justo después de una reunión de padres y maestros. Caminaba hacia su grupo de amigas con la esperanza de darle el almuerzo que había olvidado. Ella me vio y se dio la vuelta, susurrando rápido a la chica que tenía al lado. Cuando llamé su nombre, ni siquiera miró atrás. Más tarde ese día, en la privacidad de nuestra cocina, lo dijo. No eres como los papás que veo en la escuela. No eres rico. No tienes un coche llamativo. Y para colmo, eres tan feo. Ni siquiera sé qué vio mamá en ti, tenía 14 años. Debí haber respondido. Debí recordarle quién pagó sus clases de piano, quién se saltó comidas para que pudiera ir a las excursiones escolares. Pero en lugar de eso, me quedé allí con la boca entreabierta y el corazón completamente roto, viendo a la niña que quería hablarme como si yo fuera una carga. Solía quedarme despierto por las noches preguntándome en qué había fallado. Mi esposa, Amma, siempre intentaba consolarme diciendo, solo es joven, se le pasará. Pero no era solo juventud. Era derecho, vergüenza y un tipo de humillación interiorizada que no vi venir. Verás, yo elegí vivir de manera simple. No porque no tuviera dinero, sino porque no quería que el dinero definiera mis relaciones. No quería que la gente me respetara por lo que poseía. He visto a demasiados hombres perderse persiguiendo una imagen, solo para despertar un día en una mansión sin amor real a su alrededor. Esa vida nunca me atrajo. Construí mi primera propiedad a los 28, y la convertí en un complejo de apartamentos para alquilar a los 32. Para cuando Hila tenía 5 años, ya era dueño de 10 edificios, silenciosamente, de manera anónima. Incluso ayudé a financiar la construcción del nuevo laboratorio de ciencias de su escuela y después el ala de arte. Pero nunca presumí. Me vestía de forma modesta. Conducía un viejo Honda Civic que traqueteaba al encenderse, y nunca ostentaba relojes ni zapatos caros. Quería que Hila creciera tratando al limpiador y al director con el mismo nivel de respeto, pero no lo hizo. Creció idolatrando a los niños cuyos padres iban a recogerlos en Teslas y Range Rovers, que llevaban Rolex y hablaban en voz alta de vacaciones en Dubái. Y porque yo no jugaba a ese juego, ella no me veía. No realmente, cada evento escolar se convirtió en una prueba para mi paciencia y mi orgullo. Aún así, seguía yendo porque soy su padre, y eso es lo que hacen los padres. Pero aprendí a dejar de saludar. Me sentaba al fondo aplaudiendo en silencio cuando llamaban su nombre, viendo cómo sus ojos recorrían la multitud y pasaban de largo sobre mí. Una vez, durante una presentación grupal, se volvió hacia el público y saludó. Pensé que era para mí. Le devolví el saludo. Ella se avergonzó, miró a su amiga, y ambas se rieron. Esa noche no me dijo ni una palabra, y yo tampoco pregunté por qué. La parte más difícil no era el silencio. Era la lenta erosión del vínculo que creímos tener. Mi esposa preguntaba, ¿hasta cuándo vas a dejar que te trate así? Y yo respondía, es mi hija. Hasta entonces. Porque ser padre te hace creer que tu amor puede soportarlo todo, incluso ser invisible, pero un día, algo cambió en mí. No fue un gran momento. Fue un martes. No pasó nada dramático. No hubo gritos ni confrontaciones. Yo acababa de llegar de supervisar una de mis nuevas propiedades comerciales. Estaba lloviendo. Recuerdo que me limpié el barro de los zapatos en el pasillo y escuché a Hila reír en la sala. Estaba en una videollamada con una amiga, diciendo algo como, no, mi papá no es rico. Es, ya sabes. Básico. Conduce un coche feo y usa esas camisas horribles.
Ella no sabía que yo había llegado, me quedé ahí un minuto completo, con el agua goteando del paraguas, el pecho pesado. Esa noche no comí. No discutí. Solo me senté al borde de la cama y entendí que no estaba siendo humilde. Estaba siendo borrado. Y hay una diferencia, aún así, no la confronté. No revelé mi dinero ni corregí sus mentiras. Una parte de mí seguía esperando que algún día me viera, no por lo que tenía, sino por quién era. Seguí pagando sus clases de violín, sus zapatillas de ballet, sus tutorías, sus excursiones. Seguí yendo a todos los eventos, incluso si no me miraba. Yo seguía dando, y ella seguía fingiendo que yo no existía, pero un hombre solo puede cargar tanto antes de que su silencio se convierta en un grito. Y el mío llegó el día que recibí una carta formal de su escuela invitándome como huésped de honor para su día anual de discursos y entrega de premios. No porque fuera padre de una alumna, ni porque fuera una figura pública reconocida, sino porque alguien finalmente revisó los archivos y descubrió que el ala oeste de la escuela llevaba mi nombre en la escritura. Dicen que cuando eliges caminar por el camino silencioso, debes aprender a estar cómodo con ser malinterpretado. Elegí ese camino hace mucho tiempo, mucho antes de que Hila naciera. No fue porque careciera de ambición o medios. Fue porque entendía lo que la riqueza puede hacerle al alma de una persona. Lo vi pasar. Amigos que antes comían conmigo en puestos de carretera, ahora se negaban a comer en cualquier lugar que no sirviera vino importado. Hombres que no tenían nada años atrás, ahora no podían conversar sin recordarte quiénes eran y qué poseían. Sabía desde temprano que en el momento en que tu estatus empieza a hablar más alto que tu carácter, has perdido algo sagrado. Así que me hice una promesa, crecer en silencio, moverme con dignidad y nunca dejar que los ceros en mi cuenta bancaria determinaran mi valor. Compré mi primer terreno en Casoa a los 27 con dinero ahorrado de trabajos temporales y una modesta herencia de mi difunto tío. Ese terreno se convirtió en un edificio de 2 unidades, que alquilé durante años hasta que pude comprar un segundo, luego un tercero. Siempre me mantuve detrás de escena, usando empresas pantalla, evitando poner mi nombre en letras grandes. Construí un pequeño imperio, ladrillo por ladrillo. Con la simple creencia de que si haces un buen trabajo, tu legado no necesita una valla publicitaria, pero ser invisible para el mundo tiene un precio. Y lo pagué por completo el día que mi hija decidió que su padre no era suficiente. No fue el insulto lo que me rompió. Fue la implicación de que todo lo que hacía, todos los sacrificios, me habían convertido en una figura de vergüenza a sus ojos. Que lo único que veía cuando me miraba era un hombre que no podía competir, y la verdad, nunca intenté competir. No usé cadenas de oro, no hacía sonar las llaves del coche para impresionar, no derrochaba dinero en restaurantes ni intenté impresionar a sus amigas con encanto falso. Pensé que le estaba enseñando algo distinto, algo profundo, pero el mundo llegó a ella primero. Recuerdo una vez que la llevé a una fiesta de cumpleaños. Nos detuvimos frente a una casa enorme y en cuanto puse el coche en park, ella se hundió en el asiento, casi acostándose. ¿Puedes dejarme 2 calles antes? Susurró sin mirarme, me reí, pensando que era una broma. No lo era, esa fue la última vez que la dejé en ningún lado. Amma vio las grietas formándose antes que yo. Me advirtió, suave, con cautela, sabes, y la está creciendo en un mundo que mide a los hombres por sus zapatos. Esa noche, mientras estábamos en la cama, miré el ventilador del techo girando lentamente. Chillaba. Era el único sonido en la habitación. Entonces que crezca diferente, respondí. Que sea ella quien vea más allá de eso, pero no fue así. Se inclinó hacia el estilo de vida de sus compañeros, de los influencers, de los niños cuyos padres se aseguraban de mostrar su estatus. Mientras tanto, yo seguía apareciendo con mis sandalias gastadas y mis jeans envejecidos. Para ella, me convertí en la foto del antes en la historia de transformación de otra persona. Doler. Dolió más de lo que puedo describir. Pero mantuve mi promesa de vivir simplemente, amar profundamente y no comprar respeto. Ni siquiera el de mi propia hija, cuando llegó la carta de la escuela. Casi la tiré. Pensé que era otra recaudación de fondos o uno de esos reconocimientos genéricos que envían a los donantes. Pero entonces la vi. Mi nombre impreso en grande arriba, señor Bamia Ade, fundador, Terra Estates, presidente, día de discursos y entrega de premios. Me senté despacio, dejando que el papel descansara en mis piernas. La leí 3 veces, cada línea desatando algo dentro de mí. No era el título lo que me impresionaba.
Era la idea de que finalmente me habían visto, que detrás del viejo Honda y las camisas sencillas, alguien se había tomado el tiempo de rastrear las raíces del respaldo financiero de la escuela. Yo construí esa ala, no porque quisiera reconocimiento, sino porque creía en el crecimiento comunitario. Incluso renuncié a mis márgenes de ganancia cuando se quedaron cortos de fondos, solo para asegurarme de que el laboratorio estuviera terminado a tiempo para el nuevo año escolar. Y ahora, la misma institución que una vez me pasó por alto como a cualquier otro padre había extendido una invitación para que me sentara bajo los focos. La ironía era tan densa que casi ahogaba. Amma estaba escéptica al principio. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?, preguntó mientras yo sostenía la carta en la mano. Es su escuela. ¿Sabes cómo se va a sentir cuando te vea allá arriba? La miré, con los ojos pesados. Quizás ya es hora de que sepa quién soy realmente. Dije, no porque necesitara su elogio, sino porque necesitaba dejar de esconderme. Mi esposa asintió, no en acuerdo, sino en comprensión. Me había visto tragarme el orgullo demasiadas veces. Me había visto salir del cuarto de Hila con los hombros un poco más caídos tras cada conversación fallida. Me había visto fingir que no escuchaba las cosas que nuestra hija decía de mí por lo bajo. Sabía que esto no se trataba de venganza. Se trataba de verdad, y la verdad, cuando finalmente llega, no necesita gritar. No le dije nada a Hila. No preparé un gran discurso ni compré un traje nuevo. Hice lo que siempre hacía. Mantener las cosas simples. El día del evento, me puse mi camisa de botones de siempre. Unos pantalones de vestir, lustré mis viejos zapatos y conduje hacia la escuela en mi fiel Honda. Al entrar al estacionamiento, vi filas de autos de lujo, BMW, Mercedes, incluso un Tesla negro mate. Sonreí para mis adentros. Un desfile de estatus. Como siempre, aparqué en el extremo y caminé hacia adentro en silencio, solo otro rostro entre la multitud, pero esta vez no era solo el padre al que ella evitaba. Era el invitado de honor, y por primera vez en mucho tiempo, no iba a encogerme para hacer sentir cómoda a mi propia hija. No dormí la noche anterior. No por ansiedad. No, ya había estado frente a multitudes más grandes que un salón escolar, había hecho presentaciones a socios comerciales. Había negociado acuerdos que podían derrumbarse con una sola palabra equivocada. Pero esto era diferente, esto no era un discurso para desconocidos o accionistas. Era una conversación silenciosa con mi hija, llevada por la corriente de la atención de toda una sala. Me quedé en la cama mirando el techo, con el suave sonido de la respiración de Amma a mi lado como único ritmo posible. Con los años, había hecho las paces con el rechazo de Hila. O al menos eso me decía. Pero algo en el mañana removía viejas esperanzas que creía enterradas. ¿Y si? ¿Y si este era el momento en que ella me veía, no al hombre en un coche polvoriento, no a la vergüenza que evitaba, sino a mí? Al hombre que la cargó en la espalda cuando tenía 5 años y le tenía miedo a los truenos, al hombre que vendió sus primeros 2 terrenos solo para pagar la matrícula de su escuela primaria. Al hombre que se paraba detrás del telón mientras ella bailaba en los recitales, aplaudiendo en silencio, rezando porque mirara en su dirección. Yo no quería venganza, quería reconocimiento, silencioso, sin forzar, y real. La mañana llegó demasiado rápido. Planché mi camisa yo mismo, algodón azul, sin logos, sin complicaciones, y escogí unos pantalones que no habían visto la luz del día en meses. Amma se ofreció a llevarme, pero me negué. Ese coche, mi viejo y fiel Honda, me había acompañado durante años de lucha y éxito. Si iba a ser visto, sería desde ese volante. El trayecto fue silencioso. No puse música. No repasé el discurso. Solo miré las calles pasar, vi a la gente caminar, vender, vivir, sin saber de la pequeña guerra que se desarrollaba dentro de mí. Cuanto más me acercaba a la escuela, más pesado se sentía mi pecho, no por miedo, sino por algo más frágil, anticipación. La escuela había cambiado desde la última vez que la vi de cerca. El jardín estaba más pulido. El nuevo edificio que financié se alzaba alto y orgulloso, su pintura brillando bajo el sol. Aparqué cerca del bloque del personal, lejos de la fila ostentosa de vehículos en la entrada principal. Teslas, G-Wagons, Porsche SUVs, todos alineados como trofeos. Me bajé y me sacudí el polvo de las mangas. Algunos padres pasaron a mi lado, sin reconocerme, sin saber que yo tenía el título de propiedad de la mitad de la tierra bajo las aulas de sus hijos. Así lo prefería. Legado silencioso. Impacto silencioso. Pero hoy no estaba allí para esconderme. Dentro del auditorio, el personal estaba en un torbellino de preparativos. Una joven, de unos 20 y tantos, me vio y corrió hacia mí con una carpeta en la mano. Señor, dijo,
Algo agitada, asentí. Ella sonrió, un poco nerviosa. Es un honor tenerlo aquí. Por favor, por aquí. Me llevó a la primera fila, donde una pequeña tarjeta mostraba mi nombre en letras doradas gruesas. Me senté y esperé, con las manos entrelazadas en el regazo. Los estudiantes comenzaron a entrar, charlando y riendo, sin saber que el hombre sentado al frente con ropa sencilla había ayudado a construir el espacio en el que estaban. Entonces la vi, entró con un grupo de chicas, su uniforme impecable, su peinado perfecto, riendo como si el peso del mundo no pudiera alcanzarla. Miró hacia el frente, buscando rostros familiares, luego pasó la mirada por encima de mí sin detenerse. No parpadeé, no saludé, solo me quedé sentado. El maestro de ceremonias, un hombre joven y enérgico con una voz resonante, comenzó el programa. Discursos, premios, presentaciones. Aplaudí cuando correspondía. Asentí cortésmente, y entonces llegó el momento. Damas y caballeros, anunció el MC. Hoy tenemos el honor especial de estar acompañados por un hombre cuya generosidad silenciosa ha moldeado la esencia misma de esta institución. Él es la mente y el músculo detrás del desarrollo de nuestros nuevos bloques de aprendizaje, un pionero en bienes raíces comunitarios y un hombre cuya humildad iguala su éxito. Por favor, recibamos a nuestro invitado de honor y orador principal, el señor Bami Date. La sala aplaudió tímidamente al principio, luego con más fuerza. Me levanté lentamente, ajustando los puños de mi camisa por costumbre, pero mis ojos estaban fijos en un solo rostro. El de Leila. Su mandíbula cayó, sus cejas se juntaron en confusión, luego incredulidad. Se volvió hacia la chica a su lado, diciendo algo que no oí, volvió la cabeza de golpe hacia el escenario, vi sus labios moverse. Papá, y cuando pasé por su fila, ella se puso de pie. Ese es mi papá, gritó. Las cabezas se giraron, la gente miró, un silencio cayó, pero yo no me detuve, no giré la cabeza, seguí caminando hacia el podio, con los aplausos retomando detrás de mí, sin saber si eran por el discurso o por el espectáculo. Me paré ante el micrófono, el corazón tranquilo, la mente clara, pronuncié el discurso que había escrito, no para recibir admiración, sino para hablar verdad. Hablé sobre construir con intención, sobre el valor más allá de la vanidad, sobre cómo algunos legados se vierten en cemento y no se tallan en oro. Nunca mencioné su nombre, pero no hacía falta, cada palabra era para ella. Al terminar, el aplauso fue atronador. Pero yo solo escuché el silencio entre mi hija y yo, ese espacio que finalmente se había abierto dejando entrar luz. Me fui justo después de la ceremonia. Rechacé amablemente el almuerzo, estreché algunas manos y caminé de regreso a mi coche. Ella no me siguió. Yo no la esperé. Encendí el motor, bajé la ventana y conduje a casa tan silenciosamente como había llegado, detrás de mí. Las puertas de la escuela se cerraron y, con ellas, un capítulo de invisibilidad. No dije ni una palabra en todo el camino de vuelta. Mis dedos descansaban suavemente sobre el volante, mis ojos fijos en la carretera, pero mi mente seguía en ese auditorio, en ese momento singular en que Hila se levantó y me reclamó como suyo. Fue surrealista escuchar esas palabras salir de su boca. No solo papá, sino ese es mi papá, fuerte, orgulloso, casi desesperado. La misma chica que durante años fingió no conocerme en público había gritado mi nombre frente a cientos. Una parte de mí debería haberse sentido reivindicada. Debería haber sonreído, asentido, dejado que me envolviera la calidez de un reconocimiento largamente esperado. Pero no, me sentí frío, vacío incluso, porque no venía del amor, venía del shock, del estatus repentino. Ella no me vio, vio lo mismo que vio la sala, un hombre con títulos y riqueza silenciosa. Y no podía ignorar lo rápido que floreció la admiración cuando los demás supieron de mis cuentas bancarias. Cuando llegué a casa, Amma estaba esperando en la puerta. Brazos cruzados, viéndome llegar como si ya supiera que no sería el mismo hombre que salió esa mañana. Me bajé, le dediqué una sonrisa cansada y pasé a su lado sin decir palabra. Ella me siguió a la cocina, apoyándose en la encimera mientras yo me servía un vaso de agua. ¿Y bien?, preguntó suavemente. Negué con la cabeza. La gritó como si siempre me hubiera conocido, como si estuviera orgullosa. El rostro de Amma no cambió. Solo me observó como lo hace cuando estoy demasiado cansado para mentir. ¿Y eso es algo malo?, preguntó. Me giré hacia ella, aún con el borde del vaso en los labios. No es real. Es reconocimiento por reputación, no por relación. Estaba avergonzada de mí hasta que descubrió lo que los demás saben ahora. Eso no es orgullo. Es actuación. Amma exhaló largo y profundo y me dejó solo en la cocina. No había nada más que decir. Esa noche, alrededor de las 8, escuché la puerta principal chirriar. Los pasos de Hila eran suaves, casi inseguros.
tan distintos del pisotón confiado que había llegado a asociar con ella. No llamó como solía hacer. Ningún mamá, ya llegué. Solo silencio, me quedé en el estudio, fingiendo estar ocupado con unos documentos, pero escuché cómo caminaba lentamente por el pasillo, deteniéndose frente a mi puerta, luego, 2 golpes suaves, no respondí. Ella abrió de todos modos, papá, dijo, dudando en el umbral como si no fuera su casa, podemos hablar, levanté la vista del escritorio, la miré a los ojos y no dije nada, ella entró, cerró la puerta detrás de sí y se quedó allí, con los brazos cruzados, como una niña de escuela esperando ser reprendida. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, preguntó. ¿Por qué no me dijiste que eras así? Su voz tembló en la última palabra, como si no pudiera definir del todo lo que significaba. Rico, respetado, admirado, me recosté en mi silla, con las manos entrelazadas sobre el estómago. ¿Habría hecho alguna diferencia?, pregunté en voz baja, parpadeó, sorprendida. Claro que sí la habría hecho. O sea, yo no habría. Se quedó en silencio, la culpa enrollándose alrededor de su garganta. Le di una mirada larga, medida y firme. Luego dije, si tengo que decirte cuán rico soy para que me reconozcas como tu padre, entonces no lo necesito. Ella se quedó helada, su rostro desmoronándose como papel mojado. Ya no había defensas. Ni sarcasmos. Solo una vergüenza cruda, abierta. Lo siento, susurró. No lo sabía. Fui estúpida. No quise decir todas esas cosas, asentí ligeramente, pero no dije nada. Ella esperó, con los ojos buscando en los míos alguna señal de perdón. Alguna grieta en el muro que construí en segundos pero que tardé años en justificar. Giré mi silla hacia el escritorio. Deberías ir a dormir, dije. Es tarde. Sus labios se entreabrieron, quizá para discutir, quizá para suplicar, pero en cambio asintió y salió de la habitación. Durante los días siguientes, lo intentó todo, hizo el desayuno, se ofreció a ayudar en el jardín, miró las noticias conmigo fingiendo interés por la economía. Cada gesto era pequeño, casi tierno, pero no le di lo que buscaba. No fui cruel, pero fui frío. No por venganza, sino porque necesitaba que se quedara en ese malestar. Que sintiera lo que es perseguir una versión de alguien a quien antes habías descartado. La castigué, no en el sentido tradicional, pero sí le quité el teléfono, cancelé 2 salidas que tenía planeadas y le dije que debía quedarse en casa un mes. Nada de pijamadas, nada de ir al centro comercial. Solo casa, escuela y reflexión. No protestó, ni una sola vez. Ese silencio fue más fuerte que cualquier disculpa. Amma observó todo desarrollarse con una contención silenciosa. Nunca intervino, aunque veía cómo se le rompía el corazón en las comisuras de los ojos. Una noche, mientras estábamos en la cama, me tocó la mano suavemente. Sabes que lo dice en serio, ¿verdad? Suspiré. Quizá ahora sí, pero antes no, y necesito que entienda el peso de eso. Amma no discutió. Solo asintió y apagó la luz. Las semanas pasaron lentamente, como melaza. Pero algo empezó a cambiar, y la dejó de intentar impresionarme. En su lugar, empezó a hacer preguntas reales, sobre cómo había empezado, porque nunca puse mi nombre en nada, sobre las personas a las que ayudé en el camino. Se sentaba a escuchar mis historias, asentía, tomaba notas. A veces pedía consejos para proyectos escolares. A veces solo se sentaba en la habitación. Silenciosa, pero presente. No era dramático. No era espectacular. Pero era algo, y eventualmente, me ablandé. No porque hubiera olvidado, sino porque la veía intentar, de verdad intentar, entender al hombre que antes no podía ni reconocer en público. La perdoné en silencio, sin ceremonia. Una noche, le pasé un cuenco de sopa y dije, ya no estás castigada. Ella sonrió, con los ojos llenos de lágrimas, y susurró, gracias, papá. Eso fue todo. Nada de grandes gestos, ningún discurso cursi. Solo 3 palabras que, por fin, volvían a sentirse reales. Es extraño cómo el silencio puede pesar más que los gritos. Después de decirle a Hila aquellas palabras, si tengo que decirte cuán rico soy para que me reconozcas. Entonces no lo necesito. La casa cayó en un ritmo tranquilo que no se sentía como paz. Se sentía como penitencia. Ella caminaba por los pasillos con cuidado, como si cada tabla que crujía pudiera desencadenar otra decepción. Siendo honesto, no estaba seguro de cómo quería que se comportara. Parte de mí quería que volviera a estallar, que fuera la misma chica arrogante que una vez me miró como si fuera algo pegado a la suela de su zapato, porque esa versión era familiar, predecible. Pero esta nueva Hila, silenciosa, cautelosa, autoconsciente. Me inquietaba, se disculpaba de formas que las palabras no podían.
La sorprendía lavando los platos sin que nadie se lo pidiera. Doblando ropa que no era suya, haciendo la cena y fingiendo que era solo un pasatiempo. Nada de eso borraba lo que había dicho, pero erosionaba lentamente el muro de piedra que había levantado entre nosotros. Cada día, me preguntaba si estaba siendo demasiado duro. Al fin y al cabo, era una adolescente, impresionable, insegura, rodeada constantemente de chicos que trataban la riqueza como la medida final del valor humano. Pero entonces recordaba la forma en que me ignoraba en los eventos escolares. La forma en que se encorvaba en el asiento del copiloto, como si mi mera presencia la avergonzara. La forma en que escupió aquellas palabras crueles en la cocina aquel día. Y volvía a endurecerme. No quería que fuera perfecta. Solo quería que viera. Que viera al hombre, no al mito. Que viera el sacrificio, no el estatus. Por eso no se lo dije durante tantos años. Necesitaba que su amor fuera ciego a las cosas que el dinero hace visibles. Necesitaba que valorara el carácter antes que el capital, pero la verdad es que quizá estaba pidiendo demasiado de una niña criada en un mundo donde la percepción es moneda y la imagen lo es todo. Una mañana de sábado, estaba en el jardín podando los hibiscos cuando ella salió descalza, con una sudadera enorme y pantalones cortos de pijama. Primero se quedó quieta, luego se acercó y tomó las tijeras de poda extra. ¿Puedo ayudar?, preguntó. Miré sus manos, delicadas, no acostumbradas a espinas ni tierra, pero asentí. Se arrodilló a mi lado, recortando los bordes como me había visto hacer cientos de veces. Después de unos minutos, habló de nuevo. No sabía que estabas construyendo algo. Su voz era baja, como si temiera despertar a la verdad. Quiero decir, negocios, edificios. Nunca dijiste nada. Me encogí de hombros, aún concentrado en una rama rebelde. No construía para ser visto. Construía para proveer. Se quedó callada otra vez. Pero te habría tratado distinto si lo hubiera sabido. Me quedé inmóvil. Ahí estaba. La confesión. La honestidad. Brutal en su sencillez, no lo dijo para herir. Pero me golpeó como un puñetazo en las costillas. Me puse de pie, me limpié las manos en un trapo y la miré desde arriba. Exacto, dije. Ese es el problema. Ella se echó hacia atrás, con los ojos muy abiertos. No quise decir eso. Yo solo. Se quedó sin palabras, sin saber si retroceder o insistir. Dije con calma. Cuando amas a alguien solo porque se ha convertido en lo que otros admiran, eso no es amor. Es conveniencia. Parecía que quería discutir, pero no lo hizo. Y la respeté más en ese momento que en los últimos años. Estaba aprendiendo a quedarse en el malestar, a dejar que las verdades duras se marinaran sin apresurarse a borrarlas. En las semanas siguientes, nuestra relación evolucionó lentamente, como un amanecer rompiendo una noche tormentosa. Empezó a hacer preguntas más profundas, y no solo sobre mí, sino sobre ella misma. Quería saber por qué le importaban tanto las apariencias, por qué se sentía tan avergonzada cuando no estaba a la altura de las familias de sus amigos. Una noche, estábamos en la sala, solo nosotros dos, con el ventilador zumbando encima. ¿Fue malo que quisiera más?, preguntó, su voz casi temblaba. Que deseara que mi papá fuera como los otros papás. Respiré hondo antes de responder. No está mal desear, dije. Pero es peligroso confundir la superficie con la sustancia. Un coche llamativo no significa amor. Un traje de diseñador no hace a alguien confiable. El hombre que aparece todos los días, incluso cuando es ignorado, insultado o descartado. Ese es el hombre digno de admiración. Ella no habló. Solo asintió lentamente, con los ojos llenándose de lágrimas. No extendí la mano para secárselas, dejé que cayeran. Amma observaba todo esto desarrollarse con una esperanza cautelosa. Nunca se entrometía en nuestras conversaciones privadas, pero a veces la sorprendía mirándonos desde la cocina, con una mano apoyada en el pecho, como si temiera que el momento se disolviera si respiraba demasiado fuerte. Una noche, después de que Hila se hubiera ido a dormir. Amma se apoyó en el marco de la puerta del dormitorio y susurró, «¿La estás trayendo de vuelta?». Levanté la vista de mi libro y dije, «No, ella se está trayendo de vuelta». Pero incluso mientras Hila y yo encontrábamos el camino de regreso el uno hacia el otro, no podía ignorar el dolor silencioso que persistía. No se trataba solo de perdón. Era algo más profundo. Era duelo por los años perdidos en el resentimiento. Los cumpleaños que pasé solo en el fondo del salón de la escuela. Los días del padre en los que no recibí más que silencio. No simplemente superas eso. Lo llevas contigo como una vieja lesión que todavía duele cuando cambia el clima. Y sabía que siempre lo llevaría. No porque quisiera castigarla,
sino porque me recordaba lo fácilmente que el amor puede volverse condicionado cuando no enseñamos a nuestros hijos lo que realmente importa, así que sí, la perdoné. Y sí, la amé, pero también aprendí que a veces el amor tiene que doler antes de sanar. Que el trabajo de un padre no es solo proveer, sino proteger la verdad, incluso cuando eso lo convierte en el villano a los ojos de su hijo. Me quedé en silencio todos esos años, no por orgullo, sino por principios. Y al final, ese silencio le enseñó más que cualquier palabra, hay algo silencioso y humilde en la reconciliación. La reconciliación real, la que no se anuncia con globos ni se envuelve en publicaciones de redes sociales. Ocurre en los espacios pequeños, en las pausas entre viejos hábitos y nuevos comportamientos. Así fue con Hila. No tuvimos un gran momento en el que todo se arreglara. No hubo abrazo cinematográfico bajo la lluvia, ni disculpa llorosa en un aeropuerto. Lo que tuvimos fue silencio seguido de pequeños cambios deliberados. Dejó de evitar el contacto visual. Comenzó a sentarse a mi lado durante las noticias de la noche sin que se lo pidiera. Una vez la sorprendí mirándome mientras arreglaba las bisagras del gabinete de la cocina, no con disgusto ni indiferencia, sino con curiosidad, un interés genuino en el hombre que una vez había descartado como feo y simple. Y aunque esas palabras aún resonaban en los rincones lejanos de mi memoria, las dejé desvanecerse hasta volverse ruido de fondo. No porque no importaran, sino porque ya no la definían. La prueba final de nuestro frágil progreso llegó inesperadamente una noche. Era viernes. Lo recuerdo porque acababa de terminar una larga llamada con uno de mis jefes de obra. Los trabajadores habían golpeado una tubería durante la excavación y las reparaciones costarían el doble de lo presupuestado. No estaba de humor para dramas, mientras me hundía en la silla de la sala, y la entró con su laptop y dijo, necesito ayuda. Levanté la vista, un poco irritado, mientras giraba la pantalla hacia mí, mi proyecto de economía. Tengo que explicar cómo la inversión se compone con el tiempo. Pensé que tal vez sabrías algo sobre eso. Parpadeé, no por la pregunta, sino por la humildad detrás de ella. Era la misma niña que una vez les dijo a sus amigas que probablemente yo era mecánico. La misma que me pedía que la dejara 2 calles antes para que nadie viera mi coche. Y ahora me pedía que la guiara en un proyecto de finanzas. Tomé la laptop, ajusté mis gafas y dije, muy bien, empecemos. Durante la siguiente hora, expliqué el interés compuesto usando ejemplos de mi propio camino. Cómo compré una propiedad y reinvertí las ganancias para construir otra y otra. Ella escuchó, tomó notas e incluso hizo preguntas de seguimiento, pero lo que más me impactó no fue su atención. Fue su respeto. No el respeto forzado, no el sí, señor performativo que los niños dan cuando quieren conseguir algo. Era sutil, sincero. No interrumpió. No se burló. Me miró como un estudiante mira a un mentor. Y por primera vez en años, me sentí de nuevo como su padre. No el hombre que tenía que tolerar, sino el hombre del que finalmente eligió aprender. Más tarde esa noche, Amma me encontró en el patio mirando las estrellas. Se envolvió los hombros con un chal y se sentó a mi lado. Está sonriendo, dijo, ni cuenta me había dado. Asentí, ahora hace preguntas, escucha. No porque la obligue, sino porque quiere entender. Amma colocó su mano sobre la mía. Está aprendiendo a quererte por las razones correctas. La miré, sintiendo en el pecho un tipo de alegría cansada, quizá. O quizá está aprendiendo a quererse a sí misma de otra manera, y eso la está trayendo de vuelta a mí. Amma sonrió y apoyó la cabeza en mi hombro. Sea como sea, está funcionando. No mucho después, y la hizo algo que casi me rompió. Pero en el mejor de los sentidos. Llegó del colegio, tiró su mochila en el sofá y gritó, papá, ¿puedo hablar contigo? Yo estaba en la cocina enjuagando arroz. Le respondí, claro, pasa. Entró con una hoja doblada entre las manos. Escribí algo para un concurso escolar. Teníamos que escribir sobre alguien a quien admiramos, y se detuvo. De repente nerviosa. ¿Puedo leértelo? Me sequé las manos y asentí. Ella desplegó el papel y comenzó, el hombre a quien más admiro es alguien a quien nadie nota al principio, no usa ropa de diseñador, no habla fuerte, conduce un coche viejo y usa zapatos sencillos. Pero detrás de ese exterior silencioso hay una mente que construyó hogares, un corazón que dio sin exigir agradecimientos, y una fuerza que nunca necesitó una audiencia. Es mi padre, y no siempre lo vi, pero ahora sí. No lloró mientras lo leía. Yo tampoco. Pero cuando terminó, se quedó ahí un segundo, esperando mi reacción. Simplemente extendí los brazos, la atraje hacia un abrazo y dije. Gracias, eso era todo lo que necesitábamos. Hay heridas que no cierran del todo. Y quizá no están destinadas a cerrar.
Quizá quedan lo suficiente abiertas como para recordarnos lo lejos que hemos llegado. Nunca olvidaré los años en los que fingió que no existía. Nunca borraré las palabras que lanzó como dagas cuando pensó que la riqueza era la única moneda que valía algo. Pero tampoco olvidaré cómo cambió. Cómo se sentó con su culpa y la convirtió en crecimiento. Cómo empezó a llamarme papá otra vez. No por obligación, sino por devoción, y quizá el mayor regalo no fue su disculpa. Fue su honestidad. Su disposición a admitir que estaba equivocada, que había sido superficial. Que había perseguido ilusiones hasta que se derrumbaron. Ese tipo de valentía no se puede enseñar. Tiene que nacer de adentro. Sigo conduciendo el mismo coche, sigo usando las mismas camisas, sigo sentándome al fondo en los eventos a menos que me inviten a otro sitio. Pero ahora, cuando estoy entre el público y mencionan el nombre de Leila, ella busca entre la multitud y sonríe directamente hacia mí. Me saluda con la mano, a veces incluso me lanza un beso. Sus amigas saben quién soy ahora, no porque presuma, sino porque ya no me oculta, y eso era todo lo que alguna vez quise, ser visto por completo, con verdad, no a través del lente del estatus, sino a través del lente del amor. Nunca olvidaré lo que dijo aquel día en la cocina. Nunca fingiré que no dejó una cicatriz. Pero tampoco olvidaré lo que vino después, el cambio, el crecimiento, el largo y duro camino de regreso el uno hacia el otro, porque no importa cuán profundo sea el dolor, no importa cuánto dure el silencio, la sangre sigue siendo sangre, y a veces, la mejor manera de enseñar a alguien cómo amarte es alejarte justo lo suficiente para que se dé cuenta de lo que está perdiendo.